la oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, buenas noches para la doctora María del Mar Vaquero. A nombre de la Academia Dominicana de Medicina nos sentimos muy complacidos con tener esta conferencia que dedicamos todos los fines de mes a la población que está ávida de informaciones en el área de salud. Este día queremos saludar a los señores académicos presentes, a los queridos colegas de diferentes áreas y especialidades, también a los profesores, decanos y directores que nos acompañan en la tarde de hoy, a los profesores y coordinadores de los internados, de las diferentes unidades de las universidades que nos acompañan, así como también a los internos, estudiantes de medicina y público en general. Es un grato placer para la academia contar esta noche con la doctora María del Mar Vaquero Pérez, quien hizo sus estudios de medicina y cirugía en la Universidad de Sevilla, donde se graduó con honores. Especialista en cirugía plástica, reparadora y estética del Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla. Tiene su práctica privada en el Instituto de Cirugía Plástica y Estética Dr. Casado en Madrid. Es profesora permanente de nuestra residencia de cirugía plástica y reconstructiva RENACIP de la República Dominicana, miembro del número de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, donde ha ocupado varias posiciones, miembro honorario de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, así como de la Sociedad Colombiana y la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, miembro internacional de la International Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, miembro también de la European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, es miembro también del Consejo Asesor de la Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, es la directora de la revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, que es el órgano de difusión tanto de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, como de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Esta noche tenemos el grato placer de tener a la doctora Vaquero Pérez con su conferencia magistral Estrategias para la elaboración de un artículo científico. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Para mí es un honor haber sido invitada por la Academia Dominicana de Cirugía Plástica, la Academia Dominicana de Medicina, ya es la coletilla de la especialidad siempre, para estar esta noche con ustedes. Agradezco infinito al doctor Marcos Núñez y sobre todo porque para mí es un placer estar siempre con los amigos de la República Dominicana, un país que a mí cuando estaba aprendiendo mi especialidad me acogió para enseñarme y al que creo que nunca le podré devolver lo suficiente lo bien que me atendieron y lo que me enseñaron. Por eso para mí es un honor ser miembro de honor de su sociedad y profesora de su escuela, la que dirige el doctor Severo Mercedes, y la verdad que para mí es un placer estar hoy con ustedes e intentar transmitirles un poquito de lo que es mi pasión, aparte de la cirugía, que es la producción y la dirección de una revista científica. El tema que nos encomendaron es el de estrategias para la elaboración de un artículo científico. Hay mucha materia que dar. Vamos a intentar comprimir de manera que les sea útil y que todos salgan de aquí hoy con la ilusión por publicar un artículo científico. Este es el tema que vamos a hacer hoy y, como digo, la ilusión que tenemos es que todos se atrevan a escribir un artículo científico. Aprendemos de los maestros, aprendemos cuando en nuestra práctica médica acudimos a la facultad y salimos con el código deontológico que nos dice que nuestra obligación es aprender de nuestros maestros para aplicar los tratamientos y compartir con nuestros colegas los conocimientos. De esta manera la ciencia va avanzando y la medicina progresa. Todo este saber que se acumula en las universidades, esa fachada tan bonita que es la de mi Universidad de Salamanca, como ha dicho el doctor Marcos Núñez, yo hice mi especialidad en la Universidad de Sevilla, pero mi carrera
de medicina la estudié en esta universidad, que es una de las más antiguas de Europa. Ojalá que les invito a todos a que algún día tengan la satisfacción de conocer esta preciosa ciudad, donde tenemos esta maravillosa biblioteca con incunables libros de Vesalio, todo el saber de la medicina que en su tiempo se acumuló. Y así es como hemos transmitido el conocimiento de la medicina escrita a lo largo de los siglos. Pero después, cuando somos estudiantes, pasamos por la universidad, asistimos primero como oyentes, después asistimos al laboratorio, cuando ya sentimos que somos médicos, cuando empezamos a asistir a las salas de anatomía y no digamos ya en las salas de disección para aquellos que sentimos la iniciativa de querer ser cirujanos, ¿no? Y así es como vamos aprendiendo. Pero nuestra vida es siempre compartir y enseñar. Toda la vida tendremos que seguir estudiando. Cuando ya hemos acabado la carrera, participamos en el hospital en las sesiones clínicas, después preparamos trabajos para presentar en congresos y seguimos exponiendo nuestro trabajo a la opinión de los demás para transmitirles ese conocimiento, pero también con la valentía de salir a contarlo y que nuestros propios colegas nos juzguen. Por lo tanto, compartir y enseñar lo que hacemos son parte de nuestra deontología profesional y a ellas nos debemos. Pero además de todo esto, de esta ingente labor que hacemos en nuestra práctica diaria, pues resulta que yo les digo que además deben publicar. Pues sí, porque por importante que sea nuestra práctica, nuestra casuística, nuestro hallazgo, no existirá si no lo damos a conocer a la comunidad científica, si no lo compartimos con aquellos que son nuestros colegas y que tienen que seguir nuestro camino. La comunicación científica empieza con la palabra, que es la que utilizamos para describir y designar los objetos de estudio, pero el producto final debe ser siempre la difusión de ese conocimiento, bien a través de las presentaciones orales, que son las que hacemos en los congresos o como hoy estamos haciendo aquí, pero sobre todo de la publicación escrita, que es la que perdura. Muchas veces cuando somos estudiantes empezamos a sentir ese gusanillo por publicar, o cuando ya estamos haciendo la especialidad o ya somos especialistas y nos decimos a nosotros mismos, a mí me gustaría publicar, pero resulta que lo que hago no es suficientemente interesante, no tengo suficientes casos, llega mi jefe y me dice que tengo que perfeccionarlo más, que todavía no está bien para publicarlo. Lo que es peor, no tengo tiempo, porque es verdad que la vida del médico es muy dura, hay que atender a los pacientes, hay que estudiar y además cuando me siento a escribir, bueno, pues entonces mejor voy y lo cuento en un congreso, que lo tengo que preparar, pero no lo tengo que redactar, escribir, poner la bibliografía, eso me lleva mucho tiempo, mejor lo cuento como una comunicación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en las comunicaciones orales que hacemos en los congresos muchas veces pasa esto, es inevitable, todo el que se ha presentado en una sala pública en alguna ocasión ha tenido enfrente a alguien que ya no estaba tan atento, nos ha tocado hablar a una mala hora, el ponente anterior fue un poco más aburrido y cuando llegamos nosotros pues no todo el mundo nos presta la atención. No digamos hoy en día cuando además en la audiencia estamos con el móvil, alguien nos distrae, nos podemos perder el detalle interesante, pensar que hemos escuchado algo y realmente no haberlo comprendido bien. Decía Honoré de Balzac que el oído es una parte muy importante de la verdad, pero también es la principal parte de la mentira. A veces tendemos más a quedarnos con lo que creemos que hemos escuchado, que no es exactamente lo que el ponente ha dicho. Está demostrado que el mayor número de complicaciones en medicina vienen después de un gran congreso, porque hemos escuchado algo, nos ha parecido interesante, pero no lo hemos pasado por el tamiz de la reflexión y la lectura meditada, lo ponemos en práctica, nos sale bien y decimos que lo que contó aquel señor en el congreso realmente no funciona. Y no es que no funcione, es que no hemos tenido la oportunidad de estudiarlo en ciencia escrita. También pasa otra cosa, cuando presentamos nuestras ponencias y nuestros avances en un congreso, puede ser que alguien en la sala lo escuche, lo ponga en práctica y lo publique primero con nosotros. Por eso a veces sucede que todos sabemos casos en los que la técnica fue publicada con el nombre de una persona que no fue realmente el que lo descubrió. No se trata de plagio, simplemente alguien fue más rápido para contarlo. Por lo tanto, para ser reconocidos como verdaderos autores, tenemos que publicar nuestros trabajos por escrito. Las palabras se las lleva el viento y solamente lo que queda escrito es lo que va a permanecer y lo que nos dará la categoría de autores. Los motivos que nos pueden llevar a publicar son muchos. Como hemos dicho, tenemos la obligación de compartir el conocimiento y queremos ser los primeros en descubrir una técnica. También podemos querer acumular méritos académicos, hacer currículum para obtener una plaza de profesor, hacer currículum para obtener una mejor jerarquía en el ámbito hospitalario, hacer trabajo docente, como digo, conseguir fondos para investigación, becas. De ahí que los que más publiquen sean generalmente las universidades y las instituciones sanitarias. Es más difícil
difícil tal vez desde la pura práctica privada, pero no es imposible. Tenemos que tender siempre a que se nos recuerde. Solamente por lo que publiquemos, por lo que dejemos para la posteridad, se nos reconocerán. Y a mí me parece muy bonita esa frase de don Santiago Ramón y Cajal, que decía que era lícita el ansia de nombradía, que se nos reconozca por aquello que hemos aportado. Pero resulta que escribir ciencia no es fácil. No aprendemos en la universidad, no aprendemos durante la formación especializada y cuando queremos hacerlo resulta que no sabemos por dónde empezar. Hacemos ensayo y error, mandamos el artículo, nos lo devuelven, nos frustramos, nuestro jefe nos dice no pierdas más el tiempo, no lo estás haciendo bien y al final siempre nos quedamos con la ilusión de publicar y no llegamos a hacerlo y empezamos a decir, bueno, si realmente no era tan importante, ¿no? Pues sí, es importante y es necesario que aprendamos a redactar artículos científicos. Desde nuestra revista científica, que es la revista oficial de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, que agrupa a los 22 países de habla hispana y portuguesa que tienen en común la especialidad, pues llevamos 46 años de publicación ininterrumpida con 4 números anuales, es decir, que llevamos un gran bagaje a nuestra espalda. Es la única publicación internacional de la especialidad en español que existe a nivel mundial y desde ahí nos propusimos llevar a cabo esta labor, porque al final iba a repercutir en nosotros mismos, un poquito egoísta también, ¿no? Si enseñamos a publicar, recibiremos los artículos en mejores condiciones, será más fácil nuestro trabajo como director, como revisores y la revista ganará en calidad. Y así nos pusimos a la tarea y es un poquito el resumen de lo que quiero traerles hoy aquí. En estos cursos que llevamos ya haciendo varios años y que duran una jornada completa y hemos hecho en muchos ámbitos de la FILAP, de muchos países, ¿qué es lo que esperamos? Pues lo que queremos es involucrarles, como decimos ahí, no solamente enseñarles, sino que sientan la pasión por publicar. Para las nuevas generaciones queremos que transformen en evidencia científica lo que hagan en sus futuros años como especialistas, que sigan desarrollando sus especialidades y que aporten al conocimiento científico. Pero también nos dirigimos a los más veteranos, porque muchas veces tienen en sus archivos casos muy interesantes, técnicas muy interesantes, que a veces por falta de tiempo, por pereza, porque no conocían la metodología, no nos han sacado a la luz y de ellos tenemos mucho que aprender porque es la veteranía la que nos puede enseñar y evitar que cometamos en el futuro errores sobre algo que ellos ya practicaron. Por lo tanto, esto va dirigido a todo tipo de público y a todos queremos involucrarles en esta pasión. Un aspecto muy importante a la hora de escribir ciencia es en qué lengua publicar. A nosotros esto nos preocupa especialmente porque somos una revista que publica en español y que defendemos el español también en la ciencia. La lengua de la ciencia ha cambiado mucho a lo largo de los años. Fíjense que el latín fue la lengua franca de la ciencia durante mucho tiempo, pero esto ha tenido vicisitudes. El francés fue importante, el alemán, en época de Santiago Ramón y Cajal, en su especialidad, se decía que el médico que no supiera alemán nunca podría progresar, y él hablaba español. El alemán era tan importante que él se propuso aprender alemán para poder comunicar con aquellos científicos que dominaban la neurología mundial lo que él tenía que contar. Pero llegó un momento que lo que él contaba era tan importante que aquellos científicos alemanes aprendieron español para poder entender de primera mano lo que Santiago Ramón y Cajal tenía que decirles. Luego, si nuestra ciencia es importante, nuestro vehículo de comunicación también lo será. Lo que está claro es que en la ciencia está dominada por el inglés y eso todos tenemos que tenerlo en cuenta. Existe un monolingüismo científico, el inglés es la lengua franca, el latín del siglo XX y todos tenemos como médicos que saber inglés, eso es importante. Tenemos que ser capaces de escuchar una conferencia en inglés o de poder leer un artículo científico en inglés sin ningún problema. Eso es evidente y nosotros nunca decimos que no sea importante publicar en inglés. Lo que también queremos es defender y reconocer el español. El español perdió su potencia como lengua internacional en la ciencia porque con los años de cuando vino el declive económico tras la pérdida de las colonias, etcétera, pues fíjense que humanistas tan importantes como Unamuno llegaron a decir esto, ¿no? Que inventen ellos, que nosotros ya continuaremos a la rémora de lo que nos van contando. Y esto, unido a falta de potencia económica, pues ha hecho que la ciencia en español no haya tenido su vehículo fundamental. Consecuencias de todo esto, pues que tenemos un monolingüismo que nos hace que estemos tan acostumbrados a leer ciencia en inglés que ya cuando queremos hablar ciencia en español, pues hablamos en una especie de spanglish. Se ha convertido en una anglización, la sintaxis no es correcta, vemos artículos escritos en español en que continuamente se utilizan verbos pasivos, anglicismos que no son necesarios. La ciencia que no crea terminología está abocada a desaparecer y cuando creamos nuevas técnicas no tenemos por qué ponerles términos en inglés. Todo tiene
traducción y si no hay que crearla. Pero además sucede que estamos tan acostumbrados a traducir nosotros mismos, que somos médicos no lingüistas, que a veces hacemos malas traducciones y creamos errores que se perpetúan con esas palabras que parecen significar lo mismo en español que en inglés, lo que se llaman los falsos amigos, ¿no? Y no lo son. Y a veces cometemos errores que se van perpetuando en publicaciones sucesivas sin que nadie lo corrija. Esto hace que a veces creamos que el hablar español es una barrera para la comunicación científica y que solamente es buena aquella ciencia que se publica en inglés. Y esto no es así. Consideren la potencia del idioma que hablamos. Actualmente lo hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Es el segundo idioma en Internet, puesto que oficialmente después del inglés estaría el chino, pero es un intranet, es un idioma de comunicación local entre ellos. Fuera de China nadie se entiende en chino en Internet. Luego, por lo tanto, es una lengua con una gran capacidad de crecimiento actualmente en el mundo. Incluso, fíjense, países como Estados Unidos tienen más de 52 millones de hablantes actualmente y se considera que para el año 2050 Estados Unidos será el primer país en hispanohablantes del mundo. Sabemos que no se entienden en todo el mundo en español. Es actualmente la tercera lengua en la ONU, la estudian más de 8 millones en Estados Unidos, 6 millones en Brasil, donde es lengua cooficial, y además lo más importante, el español que se habla en estos países ya no es el spanglish que hablan las clases sociales bajas, sino que se considera que un bilingüe español-inglés, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene mejor acceso a puestos laborales y una mayor remuneración. Los hispanos se están convirtiendo en una minoría con alto poder económico y además han entrado muy fuerte en los medios de comunicación, y sabemos que quien domina los medios de comunicación domina muchas cosas en el mundo actual. Luego, por lo tanto, no tenemos que ver nuestra lengua como una barrera, es un gran medio de difusión en el mundo y tenemos que hacer que la ciencia, nuestra medicina, también sea importante. Pongo ese mapa de Ibero-Latinoamérica porque tenemos un gran potencial científico en todos estos países. A veces nos faltan medios, pero tenemos cantidad de pacientes, técnicas, muchas cosas que tenemos que contar al mundo y que a veces tendemos solamente a hacerlo en inglés creyendo que va a ser más importante si lo contamos en ese idioma, sin darnos cuenta que hay mucha gente que nos va a entender mejor primero en su idioma materno y que es a la que nos tenemos que dirigir. El problema es que muchas veces en esa pelea no publicamos ni en inglés ni español. No publico en español porque me parece una lengua secundaria en ciencia, no publico en inglés porque no tengo la capacidad, me rechazan el artículo por el idioma. Y entonces me quedo ahí como los dos burritos de la imagen, ni una cosa ni otra. Lo que nosotros queremos es que se grabe en la frase de que también se puede publicar en español y que puede ser la primera publicación, puede valer para aprender el método, para progresar, me será mucho más fácil comunicarme con el comité editorial en mi propia lengua que en una que no domino, es un entrenamiento progresivo, muy importante que me dé a conocer primero entre los médicos, la comunidad que me rodea, porque de qué me vale publicar un artículo en una revista en la que nadie me conoce solo porque tiene factor alto de impacto y a lo mejor no me va a ver nadie si no me conocen en mi propia comunidad, que son los que me tienen que dar el respeto, los que me tienen que invitar a presentar mi trabajo en un congreso, a dar una clase. Luego veámoslo como un medio de progresión para, ¿por qué no?, más adelante llegar a una publicación anglosajona. Otro concepto que es importante aclarar es qué es lo que se puede publicar en medicina y quién puede publicar en medicina. Realmente puede publicar todo el mundo. Como decía Oscar Wilde, no existen más que dos reglas: tener algo que decir y decirlo. Y a lo largo de los años de nuestra práctica médica, todo el mundo tiene algo que contar. Un caso, una técnica, una serie de casos, una revisión bibliográfica. El secreto está en querer hacerlo. ¿Y qué es lo que se puede publicar? Pues se puede publicar todo. Hoy en día se dice que las revistas científicas lo que son es el escaparate. Lo que tiene que haber es el vehículo. El comité editorial lo que miran es que el artículo tenga una buena calidad en cuanto a organización, composición, que sea novedoso. El último revisor va a ser siempre el lector, y es el lector el que al final pondrá en práctica lo que ha leído y hará que sea una técnica válida o que sea un caso clínico novedoso, o dirá que no vale con el tiempo y se olvidará. Todos sabemos artículos que se han publicado con gran bombo y platillo y que al final se ha demostrado pues que esa técnica no era tan válida como se pensaba, o al revés, cosas que parece que se publicaron secundariamente y que luego han llegado a ser importantes. Luego, por lo tanto, publiquemos, contemos para que sean los lectores los que validen nuestro trabajo poniéndolo en práctica. Aprendemos a escribir leyendo fundamentalmente, por imitación. Siempre decimos que para escribir ciencia hay que leer mucha ciencia y para hacer una buena práctica hay que leer mucha ciencia.
Lo que sucede es que, como hemos dicho, no aprendemos la metodología en la universidad. Entonces se nota mucho que alguien que manda un artículo a publicar en una revista científica está acostumbrado a leer. Los revisores lo notan porque ven la calidad y el formato, no solamente porque lo haya aprendido, sino porque se nota que tiene un hábito de lectura de artículos científicos. Y lo que sucede es que estamos acostumbrados a recibir ahora mismo tanta información. Esta diapositiva no sale bien, tenían que... Bueno, no se mueve, pero bueno, no pasa nada, se entiende, yo lo voy a explicar. Recibimos tanta información que actualmente lo que ha existido un nuevo término que es el de infoxicación, la intoxicación de información. Y muchas veces recibimos mucha información a través de estos conductos que no son médicos, como es lo que yo intentaba poner ahí, ¿no? De San Google, San Instagram, Santa Wikipedia, San YouTube, a los cuales recurrimos. En vez de ir al libro, ponemos el caso en un chat y preguntamos a nuestros colegas qué le harían. Recibimos 20.000 formas diferentes de tratarlo. O nos vamos a la Wikipedia o nos vamos a YouTube para ver un tutorial de cómo hacer esa técnica. Y no, eso no es correcto. Somos médicos, tenemos que acudir a la ciencia especializada. Hoy en día no necesitamos ir a la biblioteca, es la biblioteca la que viene a nosotros, porque prácticamente toda la ciencia publicada está en Internet, ya sea en acceso abierto, en acceso de pagar para descargar, pero tenemos todos los buscadores que recogen toda la ciencia indexada y que es la válida, la que nosotros como médicos tenemos que consultar y a la que tenemos que recurrir. Pero además tenemos otro concepto que es más novedoso hoy en día. Antes los médicos, los científicos escribían solo para médicos y científicos y esto no sucede así. Las redes sociales han hecho que la ciencia salga a la calle y te os dicen de hoy en día que no podemos valorar solo el impacto científico de la ciencia entre los científicos que la leen, sino el impacto social de la ciencia que comunicamos al público en general, porque será el público el que, viendo la necesidad, el interés que tiene lo que hacemos, reclamen la necesidad de mejoras para esa especialidad, reclamen el que es necesario investigar más, el que es necesario que los estados inviertan en esa ciencia y que la ciencia, por lo tanto, se vaya desarrollando. La ciencia hoy en día tiene que salir a la calle. El científico comunica a otros científicos, pero también comunica a la sociedad. Y tiene que haber lenguajes diferentes. Un lenguaje en el que se va a dirigir a sus colegas, un lenguaje en el que se va a dirigir a los medios sociales y un lenguaje en el que los medios de comunicación se van a llegar, al final van a transmitir al público no especializado. Pero no por eso tiene que ser en una forma que no sea científica, sino en una forma más divulgativa, pero siempre manteniendo calidad y rigor científico. Que realmente a la sociedad llegue un reflejo claro de lo que hacemos y no una interpretación banal de la investigación que hemos realizado. El acceso a los medios de publicación, por lo tanto, puede ser muy variado. Puede existir un lenguaje más científico especializado que va dirigido a ese público restringido, a nuestros colegas, que es el que haríamos como médicos. Nos interesa también un lenguaje más de difusión universal, que es el que va a las revistas especializadas, a los medios de comunicación especializados en salud, que se van a encargar de ponerlo en un lenguaje más divulgativo para la sociedad, para saltar a la calle y transmitir lo que nosotros hacemos. Y por qué no, hay unos medios de divulgación también en un lenguaje más popular, en un lenguaje más accesible, pero que a veces nos puede también interesar dirigirnos a ellos o nos puede interesar incluso seguirlos para ver la perspectiva que la sociedad tiene de la ciencia que hacemos, de la medicina que aplicamos y un poco que repercuta en nosotros esa necesidad también. Entre todos estamos implicados, la ciencia más especializada y la ciencia más divulgativa, pero lo que interesa es que esa ciencia que llega a ser divulgativa tenga el rigor que nosotros queremos darles desde el lenguaje especializado también. Para publicar ciencia tenemos que saber en primer lugar qué es lo que es un artículo científico. Un artículo científico, como dice aquí, no es más que un informe escrito y publicado que reescribe los resultados de una investigación. Simplemente eso, ya ven que es una definición muy simple, pero incluye un concepto muy importante que nunca puede faltar para que sea un artículo científico en la ciencia de divulgación entre especialistas. La ciencia que va a otros medios de comunicación será otra manera, pero si voy a escribir un artículo científico, sé que en mi artículo científico nunca podrán faltar estas 4 letras, que son la introducción, el método, los resultados y la discusión. Sin estas 4 partes no es un artículo científico. Podrá ser un capítulo de un libro, podrá ser un editorial, podrá ser un artículo de opinión, pero no será lo que se considera como artículo científico para una revista especializada.
Es muy simple, simplemente nos tenemos que hacer 4 preguntas y con esas 4 preguntas voy a ir completando esos apartados. En la introducción, ¿qué es lo que quiero estudiar y por qué lo estudio? ¿Qué me motiva a mí en este momento a estudiar esto? En el material y métodos, cómo lo he estudiado. En el apartado de resultados, qué es lo que he encontrado. Y en discusión o comentarios, cómo interpreto que eso que he encontrado, comparándolo con el conocimiento que ya se tenía sobre el tema, para avanzar en ese conocimiento y poder extraer unas conclusiones. Digamos que en esto se basa toda la publicación científica y esto lo tenemos que tener en un marquito al lado de nuestro ordenador cuando vamos a escribir un artículo científico. Antes de escribir tenemos que tener también conceptos claros. Nuestro idioma, como he dicho, es rico en conceptos y en palabras y por lo tanto en español hablamos de que lo que enviamos a publicar o a que nos revisen es un manuscrito. Sabemos que no lo han escrito a mano, pero esa palabra se sigue utilizando y es muy bonito cuando se recibe una carta y se ve que el autor sabe y le dice al director: envío mi manuscrito para que lo revisen. Y cuando ya se publica es un artículo, porque hemos dicho hace un momento que un artículo era un informe escrito y publicado, o sea que ya pasa a categoría de artículo una vez que ha sido publicado. Lo normal es que todos como médicos tengamos muchas ideas, pero generalmente a la hora de dirigirlas a la publicación escrita lo hacemos en 3 formatos, que suele ser como artículo original, que es el de una investigación novedosa, un artículo de revisión, cuando lo que hago es que me voy a la biblioteca y reviso los artículos que están publicados sobre un determinado tema para compararlos entre sí y sentar evidencia científica, decir, esto funciona o no funciona porque hay suficiente ciencia demostrativa publicada al respecto, o en medicina muy frecuentemente un caso clínico, que parece la publicación menor, pero no lo es, porque ayuda mucho y puede ser una buena forma de iniciarse. Con las ideas que tengo en mi mente de si ya he pensado que he hecho un trabajo de investigación, me he ido a la biblioteca o tengo un caso para publicar, quiero saber ¿a quién se lo quiero contar? Me tengo que preguntar. Según mi especialidad, ¿se lo quiero contar solamente a mis colegas de especialidad? ¿Es una especialidad que se puede relacionar con otras y lo puedo contar a especialistas de otra especialidad? ¿Lo puedo contar también a personal de enfermería, a médicos de atención primaria? ¿Quiero contarlo a un nivel más divulgativo en una revista que es intrahospitalaria? Me tengo que sentar mi camino y ahí tengo que ir eligiendo. Tengo que elegir, además de la revista en la que he decidido, según el público al que me quiera orientar, en qué idioma lo quiera contar. Es mi primera publicación, vamos a contarlo en español. Ya tengo experiencia, ahora me quiero dirigir a una revista anglosajona porque domino el inglés o porque he buscado un traductor. Sea cual sea la revista en la que he elegido, punto primero, tengo que obtener la información de esa revista, ver cómo quieren que le envíe los originales. Los directores de las revistas no somos caprichosos, queremos que nos envíen las cosas en unos determinados formatos porque conocemos los medios con los que trabajamos. Luego hagámoslo como nos lo piden. Nos vamos a la página web de esa revista, descargamos sus normas de envío de originales, veo cómo hacen la revisión, quién compone el comité, me interesa, el tiempo, me informo bien y elijo la revista. Y en función de cómo me digan que tengo que enviar ese manuscrito, me pongo a prepararlo. Hay unos conceptos que son comunes y que vamos a aprender a desarrollar en todo artículo científico, pero hay otros conceptos de formato que cada revista quiere que se le envíen en una forma y tengo que atenderlos. En cuanto a los tipos de artículos científicos, los más interesantes para nosotros son los que hemos dicho que eran el artículo original, el artículo de revisión o metaanálisis y el caso clínico. Un artículo original, una investigación, tiene que contener toda la información suficiente para que el lector que lea el artículo pueda evaluar cómo digo que he obtenido esos resultados, repetir ese experimento si quisiera, esa investigación con animales, esa técnica quirúrgica, tratar ese caso clínico y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Tiene que ser capaz de leer esa discusión en la que el autor va comentando cómo ha desarrollado el trabajo y lo compara con el conocimiento sobre el tema para poder llegar a decir, pues las conclusiones que este autor me presenta me parecen interesantes o no me parecen interesantes. Lo que está claro es que en un artículo original nunca podrán faltar los apartados de material y método, donde cuento cómo he hecho la investigación o cómo hago la técnica quirúrgica, los resultados, qué es lo que he encontrado y la discusión, cómo lo comento. Es imprescindible que existan estos 3 apartados en un artículo que llamamos artículo original.
Un artículo de revisión es aquel que resume la información disponible sobre un tema y que se basa en una búsqueda cuidadosa en la literatura al respecto de ese tema. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de trabajar con pacientes, animales de experimentación, está en el caso médico, lo que nos vamos es a la biblioteca y sacamos de la biblioteca todos los artículos publicados sobre ese tema para compararlos entre sí y poder llegar a establecer evidencia científica, que es a lo que toda ciencia tiene que aspirar. Es decir, a poder recolectar un número suficiente de estudios y un número suficiente de casos como para decir que está demostrado científicamente con evidencia suficiente que esa técnica funciona y no se basa solamente en opiniones o experiencias personales o en conjeturas. El artículo de revisión ya no se basa en animales de experimentación en pacientes, sino que va a la biblioteca. Luego lo que tiene que describir muy bien es cómo ha hecho la búsqueda, qué palabras clave ha utilizado, qué conceptos ha utilizado, qué buscadores, para obtener esa selección de artículos que es la que me va a presentar. Pero básicamente los apartados serán los mismos. Tendrá que haber un apartado de material y métodos, cómo ha hecho la búsqueda, resultados, qué artículos ha encontrado y la discusión, cómo los compara para llegar a establecer las conclusiones con evidencia científica o no. Y llegaríamos así al caso clínico. El caso clínico, que es el que presenta los aspectos específicos de una patología, de un síndrome o de algo que no es conocido o que se conoce pero existen muy pequeños casos, o en el que añadimos una técnica diagnóstica o un tratamiento nuevo, algo que a alguien que está en otra parte del mundo y que tiene un caso similar le va a ayudar a su tratamiento y a su resolución. La diferencia frente a lo que hemos dicho, pues que los epígrafes de material y método y resultados quedarían sustituidos por un único epígrafe, que es el de presentación del caso clínico. Y la característica fundamental es que esté bien detallado para que si alguien encuentra un caso similar no le falten datos, pueda compararlo y pueda aplicar lo que yo he dicho que me ha ido bien en este caso para poder resolverlo. La estructura del artículo científico, por lo tanto, quedaría compuesta por ese cuerpo, el cuerpo del trabajo que está en la parte central, donde hemos dicho que habría introducción, material y método, resultados y discusión. Nunca pueden faltar porque sin eso no es un artículo científico. Y por encima llevará una serie de cosas, ¿no?, que serán el título, los autores, el resumen y las palabras clave. Y por detrás las conclusiones, que habrá revistas que nos los piden como un último párrafo de la discusión y otras que nos lo piden aparte, pero tiene que haberlas, tiene que haber una conclusión establecida de esa investigación que sea útil para el lector y por supuesto tiene que haber una bibliografía, los apéndices que constituyen las figuras, las tablas, lo que le da colorido, imagen al artículo y detalla los datos y luego otra serie de cosas, agradecimientos, financiación, conflicto de intereses que vamos a ver en pequeñas pinceladas para que vean qué lugar ocupa en la publicación. El título es la tarjeta de presentación del trabajo. Indudablemente es lo que nos ayuda a localizarlo, porque actualmente las búsquedas las hacemos en Internet y cuando ponemos nuestras palabras claves nos van a salir títulos y tenemos que distinguir cuál es el que elegimos. No digamos si además me tengo que descargar el artículo entero para leérmelo o no digamos si además encima tengo que pagar para descargármelo. Me interesa muy bien que el título sea muy descriptivo, que identifique bien el tema, que ayude a buscar y a catalogar, que sea breve porque ocupa cabecera y además, sobre todo hoy en día que vamos tan deprisa leyendo en Internet, vemos un título largo y casi que lo despreciamos, que sea congruente, que no cree falsas expectativas y sobre todo que sea atractivo y novedoso, porque decimos que como autores lo que queremos es que mucha gente se descargue nuestro título, nuestro artículo, luego por lo tanto tiene que ser llamativo. Por lo tanto, resumiendo, esas tres características que están en rojo y que nos son la tarjeta de presentación de nuestro trabajo, nunca deben faltar. Tiene que ser informativo, interesante y novedoso para que mucha gente clique sobre nuestro artículo y a nosotros nos dé visibilidad e impacto. Y al mismo tiempo lean lo que hacemos y lo apliquen. En cuanto a los autores, el listado de autores, ¿quiénes son? Parece una pregunta muy tonta, pero realmente aquí existe mucha confusión. Autores son aquellos que realmente han contribuido a la concepción y ejecución del estudio. No vale lo del ponme tú que luego te pongo yo y así ya tenemos dos artículos. O lo de yo tengo que ir en todos porque soy el jefe
o lo que pongo ahí del fantasmita, que es lo peor, el que realmente lo ha trabajado y aparece el último o no aparece. Entonces es muy importante que seamos honrados a la hora de respetar las autorías. Lógicamente el primer autor es el principal. Los coautores irán después por orden de importancia en la elaboración del artículo, no por orden jerárquico en el servicio. Y lo que está claro es que todos deben firmar. Actualmente hay revistas que piden que cada autor firme la parte del artículo sobre la que ha trabajado. Y lo que es muy importante es que para aquellos que van a empezar, elaboren su firma bibliográfica, es decir, que coloquen y escriban su nombre como quieran, que siempre se les reconozca, para que hoy en día, que todo se hace por búsqueda indexada, cada vez que me quieran localizar me encuentren, no que mi nombre esté escrito de una manera distinta cada vez. Lo normal hoy en día es que las revistas científicas respeten el nombre completo. Verán que hace años se ponía el apellido y la inicial del nombre de pila, pero eso está muy bien con los autores anglosajones, que solo tienen un apellido generalmente, pero los latinos tenemos dos y a veces nos gusta más uno que el otro porque resalta más, queremos poner el primero en abreviatura o resaltar el segundo. La cuestión es que hoy en día casi todas las revistas científicas llegan al acuerdo de que se publica el nombre completo. También se quiere saber si el autor es hombre o mujer y por las iniciales no se reconocía, de manera que lo habitual ahora es poner el nombre de pila en minúsculas y los apellidos en mayúsculas. En la forma en que ustedes elijan su nombre, así se debe respetar y ponerlo siempre igual en todas las publicaciones a las que envíen sus trabajos. El siguiente paso sería el resumen, muy importante porque en la lectura rápida todos vamos del título, muchas veces a las conclusiones para ver si nos interesan y ya nos vamos a leer el mini trabajo, que es el resumen, algo que a veces escribimos deprisa y no, es como la segunda tarjeta de presentación de nuestro artículo, porque cuando el lector está buscando en internet muchas veces lo único que tiene disponible es el título y el resumen, entonces tiene que ser lo suficientemente interesante como para que quiera descargarse el artículo completo y leerlo. El resumen es la síntesis del contenido del artículo. Hay revistas que lo piden estructurado, es decir, que va a tener 4 párrafos, uno de introducción, uno de material y método, uno de resultados y uno de discusión, que realmente serían las conclusiones, o no, nos dejan que lo escribamos libremente y nos dicen que tiene que tener 200 o 300 palabras. Atendamos a cómo la revista nos lo pide. Lo importante es que contenga los puntos más novedosos del estudio, los resultados más importantes y las conclusiones fundamentales del mismo, porque tengamos en cuenta que muchos va a ser lo único que lean y a partir de ahí pasen a otro artículo si no les interesa suficientemente el contenido. Pongo entre paréntesis incluidos los revisores, porque después del título y las conclusiones rápidamente van a ir al resumen y si el resumen no parece que sea interesante, a lo mejor no van a leer más. Lo que está claro es que este resumen tiene que valer para atraer la atención del que busca artículos y que se descargue nuestro artículo, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente informativo como para que le ayude a economizar dos cosas muy importantes que todos tenemos en cuenta, que es el tiempo, que no me haga perder el tiempo porque no, el resumen es tan poco informativo que me queda la duda y me tengo que descargar el artículo entero y luego me doy cuenta que no tenía lo que yo quería, o al contrario, que me cree falsas expectativas. Tiene que ser muy concreto, muy adaptado al contenido del artículo. Y también que me ahorre dinero, porque estamos hablando de que en muchas ocasiones, en función del título y el artículo, yo voy a tener que pagar por descargarme ese artículo. Me interesa que me dé la información suficiente para que yo sepa que me merece la pena pagar por descargarme ese artículo. En cuanto ya al cuerpo del artículo científico, vamos a ir dando algunas pinceladas que les ayuden a redactar cada una de estas partes. La introducción es la presentación del problema. Hemos dicho cuál es el problema y cómo es de importante. ¿Por qué a mí en este momento, en base a todo el conocimiento de mi práctica habitual, me interesa específicamente este punto y por qué lo quiero estudiar? Eso es lo que tiene que contener la introducción. Tengo que presentar el problema, dar algunas pinceladas del conocimiento actual sobre el mismo, llegar a un párrafo en el que digo por qué a mí me preocupa un aspecto concreto y sentarme un objetivo, que es lo que me planteo estudiar. Si se dan cuenta, serían 4 párrafos. Podemos extenderlo un poquito más, ahora vamos a ver cómo, pero son 4 conceptos. Un fallo muy habitual en los artículos científicos es que la introducción sea más larga que el resto y que alguien empiece a contar, como yo digo, la guerra de Troya, o sea,
empieza contando desde el origen de la técnica que va a desarrollar o quién fue el primero que descubrió, y no, piense que es un artículo científico. Eso podría ser un capítulo de un libro, pero aquí estamos hablando de ciencia y solamente me interesa conocer el problema concreto que voy a estudiar, para decir por qué considero que es importante y qué es lo que me motiva al estudio y lo que pretendo demostrar avanzando sobre lo ya conocido. Lo importante de esta introducción, que venda bien el artículo, que sea una introducción cortita pero con un objetivo claro que lleve al lector a la necesidad de continuar leyendo. La introducción se escribe como hemos dicho, en muy poquitos párrafos. Esto es muy importante porque es un error frecuentemente visible en los artículos científicos. Un primer párrafo en el que identificamos el tema y le coloco 2 o 3 citas nada más, porque digo que esta situación es un tema frecuente en mi sociedad y digo que se produce en tal número de pacientes al año, pues tendré que poner las citas de donde he tomado esos datos. Pero 2 o 3 citas nada más. Después un cuerpo. Ahí me puedo extender un poquito más porque voy a explicar un poco la situación actual, el motivo que a mí me lleva a preocuparme por esto. Ahí me puedo explayar un poquito más. 6 o 7 citas y 5 o 6 párrafos. En el anteúltimo párrafo ya voy dirigiendo al lector a lo que a mí me preocupa para estudiarlo. Y el último párrafo, que lo marco en rojo porque nunca puede faltar, es el de objetivo. Error frecuente en la introducción también, aparte de que sea muy larga, que al final no haya un párrafo de objetivo, que es el primero que el revisor va a ir a buscar. Del título va a ir al final de la introducción a ver cuál es el objetivo que el autor plantea para su trabajo. Esta introducción se escribe en tiempo presente, porque estamos haciéndola ahora, y lo digo claramente por la sintaxis en español, porque tendemos a hablar en inglés y decir 20 animales han sido estudiados. No, estamos hablando en tiempo presente. Vamos a investigar, estudiamos este fenómeno, analizamos esta técnica quirúrgica. Todas las afirmaciones deben llevar su sustento bibliográfico en lo que me baso para mi estudio, pero dése cuenta por lo que he puesto ahí, que hemos puesto de 1 a 3 citas, 6 a 7, o sea, realmente con 10 citas está hecha una introducción. No adelanta ni discute los resultados, porque aquí ya no estoy diciendo lo que voy a obtener, sino simplemente lo que voy a plantear. Yo, como en las películas, el asesino lo conoceremos al final, en los resultados, pero no antes, y no contiene figuras, ni gráficos, ni tablas, porque todavía no he hecho nada. Aquí estoy contando lo que voy a hacer. Luego, una introducción concreta, en párrafos, breve, bien estructurada, con pocas citas y con un objetivo claro, que es lo que van a ir a buscar. En el material y métodos, lógicamente, tenemos cómo hemos diseñado el estudio y cómo hemos obtenido los resultados. Lo más importante es que se pueda reproducir, que sea transparente, que yo le esté dando a los lectores la receta de cocina para que si hacen ese mismo estudio, ese mismo experimento, esa misma técnica quirúrgica, obtengan los mismos resultados. Por lo tanto, no adelanta ni discute resultados. Puede incluir algún anexo si es una tabla de encuestas, un dibujo de la técnica que explico, fotos intraoperatorias. Lo normal es que no contenga citas, a menos que me diga que me baso en la técnica del doctor tal para desarrollarla de otra manera. Pero lo más importante, lo que marco en rojo, que todo lo mencionado aparecerá en los resultados y se analizará en la discusión. Si yo digo que voy a estudiar 8 cosas, tengo que presentar resultados de 8 cosas y comentar 8 cosas. No vale decir que voy a estudiar 8, presentar resultados de 4 y comentar 2 y decir que todo me quedó muy bien. Luego, material y métodos, característica fundamental, la transparencia. En los resultados es la presentación detallada de lo que hemos obtenido. Muy simple, tengo que contar lo que he dicho que iba a estudiar, qué he obtenido. A la hora de escribir el texto, la característica fundamental es la selectividad, porque al texto irán los datos principales y después pongo ese muñequito con la lupa porque el que quiere los detalles ya irá a las tablas, a las gráficas para comprobar los porcentajes, los números detallados. Pero en el texto lo importante, lo que tampoco vale es en el texto decir resultados ver tabla 2 y tabla 3, no, tengo que poner los datos importantes y después lo demás referirlo a las figuras y gráficas. Los presentaré en el mismo orden que he dicho que los iba a estudiar. Tampoco los voy comentando, simplemente expongo los resultados fríamente y los complemento con una buena iconografía. Y llegaríamos así al final, que es la discusión. La discusión realmente es un anglicismo. En español deberíamos hablar comentarios, porque lo que hacemos es
analizar lo que he obtenido, comparándolo con lo ya existente en la literatura al respecto para obtener unas conclusiones. Tengo que ir enlazando los resultados, comentándolos para ir dirigiendo al lector a las conclusiones que le voy a presentar. Aquí sí ya valoramos los obtenidos, analizamos las consecuencias de lo que hemos dicho, que hemos obtenido, lo contrastamos con lo ya publicado, sobre lo que se había dicho yo aporto esto, en contra de lo que se había dicho aporto esto, o aporto esto mismo pero con mayor número de casos. Si hace falta identifico nuevos problemas, encontramos que varios animales de la experimentación tuvieron este problema y por lo tanto creemos que para una próxima investigación sería interesante valorar este otro aspecto. Lo que queramos, tenemos que ir dirigiendo al lector siempre en esa lectura organizada en párrafos hacia las conclusiones que le vamos a presentar. Este es el momento más personal y creativo. Aquí es donde además de ser científicos somos un poquito literatos y da mucho gusto cuando una discusión está bien redactada, bien escrita, se ve un toque personal del autor y hace que la lectura de la ciencia no tenga que ser aburrida, sino que también sea amena. Aquí es donde podemos ser un poquito más creativos en nuestra manera de ir dirigiendo al lector hacia la explicación clara de las conclusiones que le queremos presentar. Para escribir esta discusión, que ya es la parte más amplia, la que va a contener más citas, evidentemente, porque es donde tengo que ir comentando, hay algo que nunca me puede faltar y que frecuentemente falta y es un fallo en la escritura científica. Un primer párrafo que responda al último párrafo de la introducción, el objetivo. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Pues el primer párrafo de la discusión tengo que decir ¿qué es lo que he encontrado? Los resultados de este estudio fueron tal y demuestran que tal. Y a partir de ahí empiezo a analizarlos y a comentarlos. En el cuerpo lo iré analizando todo. Nuevamente en español lo vuelvo a escribir en una sintaxis en tiempo presente, porque es algo que estoy haciendo ahora, contrastando con lo ya conocido, enfatizando sobre los aspectos nuevos, señalando las limitaciones si existieran y lógicamente tiene que contener citas. Un fallo importante de la discusión, aparte de esa falta del primer párrafo, suele ser la escasez de citas. Hemos hecho una introducción muy larga con tropecientas citas y en la discusión ponemos 4 o 5 y decimos simplemente que todo nos ha quedado magnífico. Eso no es un artículo científico, es una opinión. Llegaríamos así a las conclusiones, en las que señalamos la contribución de lo que hemos aportado, resaltamos nuestro nuevo descubrimiento, conocimiento, aportación de casos, lo relevante, y tiene que ser muy claro y muy práctico. Piensen que muchos serán lo único que lean, todos lo hacemos, desde el título nos vamos a las conclusiones y después ya vemos si leemos el resto. Pero pongo también incluidos los revisores, evidentemente son humanos y es lo que van a hacer. Y una causa importante de rechazo es que nos digan que las conclusiones no se derivan de los datos presentados, cuando el revisor ha leído ya todo el trabajo y dice, bueno, usted me está diciendo que todo es magnífico, pero yo veo que hay un 70% de animales que fallecieron, de los casos me presenta solamente 3 y me dice que es la mejor técnica del mundo, luego las conclusiones no se derivan del estudio presentado y por lo tanto es inválido para publicación. Seguimos avanzando y llegaríamos al listado de citas bibliográficas. Una cita no es más que el conjunto mínimo de datos que identifican una publicación, como el documento de identidad de ese artículo para el que lo localicemos, autores, título, revista en la que se publicó, año, volumen, páginas, y el listado de esas citas bibliográficas que hemos utilizado para nuestro artículo es lo que conocemos como bibliografía. La tenemos que redactar en función de cómo nos lo pida la revista. La verdad es que las normas están bastante internacionalizadas. Lo que sí es importante es que debemos ser honrados. Todo lo que hayamos leído lo debemos citar. No vale decir esto no lo cito porque de uno que no me cae bien, o esto no lo cito porque quiero poner solo revistas de factor de impacto en inglés, o esto está en español. No, si lo he leído y lo conozco porque está publicado, lo tengo que citar. Y para los más jóvenes, la segunda viñeta. Existe ciencia publicada anterior a Internet. No solamente aquello que sale con un botón del ordenador, sino que si tengo que citar un artículo más antiguo, pues tengo que citarlo. Y si no está disponible, pues tendré que hablar con la revista para localizarlo o ir a la biblioteca. Seamos honrados y presentemos siempre la bibliografía que es correcta. La mayor parte de las revistas nos dicen el número máximo de citas. No es mejor un artículo porque tenga 80, 90 o 200 citas. Sabemos que no se lo han podido leer todo. Luego, por lo tanto, como decía Umberto Eco, una bibliografía tiene que ser conquistada. Sabemos que si es un número limitado de citas, es más posible que ese autor las haya leído todas. Si hay muchas citas, sabemos que lo que ha hecho es darle un botón.
Y de esa selección de citas que elegimos, tenemos que tener en cuenta dos aspectos: que sean pertinentes, es decir, que vengan al caso. No vale decir, es que yo he publicado, pero no es de este tema, pero me cito a mí mismo porque quiero que salga mi nombre. No, tienen que ser relativas al tema que se está estudiando, y eso también los revisores lo van a ver, y tiene que ser actualizada, porque estamos haciendo trabajos que avanzan en la ciencia. Puede haber citas al descubridor de la técnica, puede haber alguna cita antigua, pero si yo leo un artículo y de 20 citas, de un artículo que me envían ahora, 15 son anteriores al año 2000, pues creo que ese autor no está actualizado y desmerece su trabajo. La iconografía que rodea el artículo es muy importante: las tablas, las gráficas, los esquemas, los dibujos y las fotografías, porque en la ciencia escrita, en las revistas, lo que llama también hoy en día la visibilidad es la iconografía que le acompaña, y a los directores les gusta que todo esté bien documentado con imágenes. Las tablas, los gráficos y los esquemas van a expresar resultados, tienen que entenderse por sí mismas. Si es una tabla que nadie entiende y tengo que ir a leer la letra pequeña, no me vale para nada, y tienen que ir citadas, numeradas y explicadas en el texto, en aquel punto del texto al que se le hace referencia y con la norma que la revista quiera. Las tablas en números romanos, los gráficos en números arábigos, como nos digan. Las tablas tienen que ser precisas en la presentación de datos y tienen que ser visuales, recoger los datos más importantes para que, como hemos dicho, los resultados más importantes van al texto y el lector interesado va a ir a la tabla para ver los detalles. Las gráficas, que sea la imagen del medio, tienen que valer para ver tendencias, que de un solo golpe de vista veamos la evolución, el número de fallecimientos, lo que sea, el número de pacientes. Algo que sea visual y que al lector le dé una imagen de evolución y tendencia. Y los esquemas, que son los cuadros de algoritmos, de flujos, son muy interesantes y a los directores de las revistas generalmente les gustan mucho porque son muy visibles y muchos lectores los ven para utilizarlos, incluso para ponerlos en el despacho y decir: forma de vehiculizar los pacientes quemados que llegan a esta unidad de urgencias, por ejemplo. Luego, todo esto desarrollémoslo bien, démosle un aspecto visual bonito y coloquémoslos en la forma adecuada. Las fotografías son súper importantes. ¿Qué voy a decir de una especialidad como la nuestra, que es tan visual, donde el antes y el después es tan importante? Pero no vale poner antes y después, hay que ponerles una leyenda correcta. Fotos como las de arriba, que donde se ve la pared, donde están desenfocadas, donde se ve la enfermera que pasa por atrás, o sea, eso no es correcto para enviarlo. Entonces, para las nuevas generaciones, acostúmbrese, ahora que siempre llevamos el celular en el bolsillo y tomamos las imágenes con ello, a tener siempre un buen fondo, un sitio donde tomemos las fotografías, las clasifiquemos bien, las guardemos bien, para que a la hora de presentar nuestro trabajo no nos lo echen atrás, porque tenemos un caso magnífico, pero nos falta el posoperatorio a largo plazo, porque no tenemos unas buenas fotos de la técnica quirúrgica. Cuando hacemos la técnica, cambiemos los paños para que todo quede limpio, señalemos con flechitas, con marcas, con letras, los puntos principales que el lector tiene que ver. En las fotos de la anatomía patológica pongamos la tinción, el tipo de microscopía, el aumento con el que están tomadas. Tienen que tener una leyenda que sea autoexplicativa y que se comprendan, no simplemente por llenar espacio. Otro aspecto muy importante de un artículo científico son estos apéndices que pueden figurar o no, pero que si los vamos a poner, tenemos que ponerlos porque tienen un sentido. Los agradecimientos es aquella parte donde reconocemos la cooperación que puede habernos prestado una persona, una institución, para elaborar el artículo. No son autores porque no han hecho la investigación, pero sí nos han apoyado, por ejemplo, al anatomopatólogo que ha hecho las tinciones, al traductor que nos ha ayudado a traducir el resumen o el título al inglés, lo que queramos. Esos no son autores, los autores son los que han hecho la investigación, pero sí podemos agradecer a alguien que nos ha colaborado de una manera especial. Y tenemos después el tema de las financiaciones y conflictos de intereses. ¿Cuál es la diferencia? La financiación es cuando hemos recibido fondos para hacer una investigación. Puede ser una beca, puede ser un premio, eso nos encanta ponerlo. Pero cuando el dinero nos lo ha dado una empresa comercial, parece que ya no nos gusta tanto. No hay ningún problema y debemos ponerlo. Las marcas comerciales, las empresas grandes, los laboratorios ayudan con dinero a la investigación y eso es totalmente lícito. Lo importante es que el autor lo declare y diga que este trabajo se ha hecho con fondos proporcionados por tal institución o por tal empresa. Otra cosa es el conflicto
conflicto de intereses. El conflicto de intereses no es cuando nos han dado dinero para hacer la investigación, sino cuando nosotros tenemos una relación continuada con una marca comercial o con un laboratorio farmacéutico, con una empresa. En los anglosajones se pide no solo del autor, sino de sus familiares. Fíjense ya dónde está llegando este mundo, ¿no? Pero sí es importante que el autor lo declare, si es ponente habitual para una marca, si recibe fondos habitualmente o está contratado por una empresa. No es ilícito. Las empresas, repito, y los laboratorios farmacéuticos aportan dinero para la investigación y contratan médicos que son expertos para ello. Lo que el autor debe hacer es declararlo, y verán que todas las revistas hoy en día hacen firmar un documento donde hay que declarar el conflicto de intereses. Simplemente los autores lo comunican, los revisores lo deben conocer a la hora de evaluar el trabajo. En caso de que el artículo se publique, aparecerá ese cuadrito puesto para que los lectores también estén advertidos del tema y formen su propia opinión. Leyendo el artículo y viendo cómo está escrito, pueden decir, bueno, pues yo puedo pensar que está más influido o menos porque este autor es colaborador habitual de esta marca o no. Pero eso no invalida la publicación del artículo. Lo que sí hay que hacer es declararlo y publicarlo. Y cuando hacemos la lectura de los artículos debemos ver todos estos detalles. El título, los autores, cuál es su filiación para ver qué confianza nos merecen, si les conocemos, si no, si vienen de una universidad, si no les hemos visto antes publicado pero hemos oído mucho hablar de ellos últimamente en congresos. Así nos vamos haciendo una idea de cómo es el autor que me va a presentar el trabajo, y después leerme toda esta letra pequeña, si hay un conflicto de intereses o si recibe fondos, si está financiado por una marca comercial, todo lo que pueda ser de interés para que yo me haga un juicio de valor sobre el contenido de ese artículo. Cuando queremos empezar a escribir el artículo, ¿por dónde empezamos? Pues lo fácil no es empezar por el título, es empezar por lo que ya tenemos. Hemos dicho que hemos hecho una investigación, tenemos un caso clínico, hemos hecho una revisión bibliográfica, tenemos el material y método y tenemos los resultados. Es un puro proceso descriptivo. Empecemos a escribir por ahí. Eso no nos lleva a llevar grandes quebraderos de cabeza, solamente tenemos que ser muy metódicos. En el mismo orden que hemos dicho que lo íbamos a estudiar, en el mismo orden vamos presentando los resultados. Es metodología, puro proceso descriptivo. Seguiremos por la discusión, que ya es el proceso personal o creativo. Como tengo frescos toda la presentación de material y método y resultados, voy comentando mis hallazgos en el mismo orden en el que los he ido encontrando para irlos comentando con lo que conozco de la literatura al respecto. Hemos dicho que ahí podíamos ser un poquito más creativos. Y una vez que ya hemos escrito todo el grueso, hagamos la introducción, que hemos dicho que serían simplemente 8 o 10 párrafos con 6 o 7 citas, como mucho 10, donde lo que digo es lo que voy a estudiar, por qué, es un poquito también personal, y no se me olvida nunca poner al final el párrafo de objetivo. Con esto tendríamos el bloque principal, que nunca puede faltar: introducción, material y método, resultados y discusión. Ya añadiríamos luego lo que sería más fácil: el resumen, que hemos dicho que le tenemos que dedicar un tiempo porque es importante que sea claro y que sea instructivo y que ayude a que mucha gente se descargue mi artículo. Añadimos la lista de bibliografía, las tablas, las gráficas, los agradecimientos, es decir, vamos componiendo ese puzzle que es el trabajo completo sin que no se nos olvide nada. Y lo último, por lo que tenemos que acabar, es el título. El título, que será la pieza final. Recuerden que es nuestra tarjeta de presentación, al que tenemos que darle más vueltas, escribirlo, volverlo a escribir, quitarle palabras para que sea conciso, para que sea claro, que sea atractivo. Recuerden que sea informativo, novedoso, atractivo, para que mucha gente quiera descargarse ese artículo. Hago mi lista de comprobación, veo que tengo todo, que todo está colocado en su sitio, y entonces ya tenemos ganas de darle a la tecla de enviar, pero no es todavía el momento. Ese es el momento de la relectura. Es importante, cuando ya lo tenemos todo, dejarlo un día o dos ahí en el cajón que duerma, y después volverlo a leer con un ojo crítico y la mente fría, e incluso que lo lean los demás autores, los demás coautores, porque todos van a afirmar que han leído la versión final y deberían verla, porque ahí va supuesta su nombre y su firma. Incluso fíjense lo que pone ahí: una persona ajena al grupo. A veces hemos leído tanto nuestro trabajo que somos incapaces de reconocer una errata, una falta de ortografía,
no hemos visto que se nos ha saltado un párrafo y alguien ajeno, alguien de la familia, que puede ser, no entiende a lo mejor de la ciencia que estamos escribiendo, no es médico, pero sí nos puede alertar de que tenemos errores o se nos ha olvidado colocar una figura, y eso lo va a ver mejor un ojo ajeno. Siempre piensen que escribir bien supone revisar mucho, nunca enviar el primer borrador, y hay que cuidar mucho la presentación, porque también las formas en que se envía un trabajo dicen mucho del artículo que se envía. Un artículo científico, para que sea completo, para que sea un verdadero artículo, tiene que tener esas características. Tiene que ser completo en cuanto al contenido que informa. Hemos dicho que estudiábamos una cosa concreta, pues todo tiene que estar bien detallado. Tiene que ser relevante, porque las revistas se mueven por importancia, por novedad, por actualidad. Tiene que ser original, porque tiene que aportar algo sobre lo que ya se conoce. Y sobre todo, como estamos escribiendo ciencia, tiene que ser exacto, no puede cometer errores, no puede tener ambigüedades, lo del más o menos, aproximadamente, no puede haber fallos por omisión, esto no lo cuento porque no me quedó bien, había 40 animales pero al final solamente aparecen 20 y el revisor tiene que preguntar qué pasó con los demás, y no puede ser impreciso, no puede tener cosas que queden mal explicadas y que cada uno pueda entender una cosa diferente. Un objetivo fundamental de los artículos científicos es crear medicina basada en la evidencia, que no esté basada en opiniones particulares, en datos o creencias, sino que se base en una experiencia unida, sistematizada, para ir creando esa pirámide que llega al conocimiento de que algo es aplicable en medicina, y por lo tanto tiene que venir del consenso de varios artículos, de varios lectores y de mucha gente que ponga en práctica ese procedimiento para poder llegar a decir que funciona. Y un artículo científico, cuando se escribe, tiene que tener literariamente una característica fundamental, que es el estar escrito en párrafos. Recuerden lo que hemos dicho desde la introducción a la discusión. Cada párrafo va planteando un tema y va conduciendo al siguiente. Incluso en la literatura se nos dice esto, ¿no? Fíjense esta frase tan bonita del libro de Antonio Muñoz Molina, donde dice que las interrupciones del relato estimulan al apetito primitivo de seguir más, de seguir escuchando o leyendo. La codicia del continuará. Si un artículo científico está bien escrito, cada párrafo nos va a llegar al siguiente, y hemos dicho que la ciencia, sobre todo en la parte de discusión, no tiene por qué ser aburrida. Tenemos que querer leer una literatura bonita y sobre todo que todo el mundo entienda lo mismo. No tiene que haber lugar para malas interpretaciones. Enviemos ya finalmente el artículo y pongámosle una carta de presentación. Es la oportunidad que el autor tiene de dirigirse al director para decirle por qué su estudio es importante, porque es una investigación relevante, porque es su tesis de grado, porque es el primer artículo que escribe, porque desde su hospital nunca se ha publicado nada. Tiene que intentar llegarle a la fibra sensible. Aparte de que es una norma de educación, refleja las formas y de un solo golpe de vista va a resumir el objetivo y los intereses. Tiene que intentar agradarle al director para que vea que tiene un objetivo completo y lo traspasa a los revisores. El hecho de que todo ahora enviemos por correo electrónico no va de lado de que seamos corteses y que no digamos simplemente envío esto para que me lo publiquen. No, hagamos las cosas bien y dirijámonos en una correcta forma con una buena carta de presentación. Es importante también por esto, porque piensen que las revistas a veces reciben mucho y tienen que elegir, y puede pasar como les pasa a estos dos excelentes jugadores que han convivido en una época y un tiempo. Entonces los dos son muy buenos, pero a veces solamente uno puede ganar el Balón de Oro. Entonces queramos que nuestro artículo, por si acaso Messi escribe otro a la vez, que el nuestro sea el mejor. Entonces vendámosle bien al director con una buena carta de presentación por qué nuestro artículo es relevante y debe darle el Balón de Oro a nuestro artículo y no al otro que ha llegado en el mismo momento. Y así ya tendríamos el final del manuscrito. Bueno, esta diapositiva debería moverse, pero algo nos ha fallado y no se mueve. La cuestión está en que enviamos, sería el momento de la relajación, cuando nos enfrentamos al comité editorial y sentimos los terribles nervios porque pensamos que ese es el camino de revisión editorial, pero realmente no es así. Piensen que en un comité de revisión de una revista debemos estar para ayudarles, para que si el artículo es bueno le digamos los fallos que tiene para que los mejoren, y si el artículo no es bueno o no es del interés de esa revista, le digamos que en ese momento no es de nuestro interés, pero queda liberado para que pueda enviarlo a otra. Esa es la idea.
Y siempre recordar que una vez que el artículo está publicado, los derechos de propiedad son de la revista que lo publican. Lean la letra pequeña de las revistas, porque incluso lo que está en Internet tiene estas licencias Creative Commons, donde nos van a poner unas barreras para reutilizar ese material. La ciencia que está en acceso abierto para la lectura, pero muchas veces no para reutilización. Y cuando lo mandan a revistas de alto factor de impacto que están en manos de editoriales, es muy frecuente que si quieren reproducir luego una foto, una tabla, un contenido de su artículo, le pidan que tiene usted, siendo el autor, tiene que pagar por reproducir esas imágenes. Luego, por lo tanto, ojo a la letra pequeña y miren a ver ese aspecto también cuando eligen la revista. Nuestra revista, como creemos que la ciencia es del autor, aunque realmente el derecho de propiedad sea de la revista, bajo petición del autor, cuando nos dice que quiere reproducir una parte, nos envía una carta y se lo damos. Deberá informar a la otra revista de que tiene permiso para reproducción y citar la fuente original, nada más, pero la ciencia debe ser del autor que lo hace. Y así llegaríamos al final, donde nos atrevemos a escribir, vamos a publicar y el secreto está en tener las ganas de hacerlo, ahora que ya tenemos las herramientas y el conocimiento. Poco comprimido, yo lo sé, pero lo que queremos es que sientan esa ilusión para que puedan ver esta presentación varias veces, detallar lo que necesiten y atreverse a publicar. Y no importa si fallan, si una revista les devuelve el artículo y les explica por qué, porque no es de su interés, porque tiene este fallo, si les da la opción de arreglarlo y les interese, sigan los pasos que les dice la revista para poderlo mejorar. Pero en el hipotético caso de que se lo rechazaran totalmente, nunca querrá decir que el artículo sea malo, simplemente no es del interés de la revista en ese momento. Vuelvan a ponerse las pilas, vuelvan a cargarse de energía e inténtenlo nuevamente, envíenlo a otra revista o mejórenlo y vuélvanlo a mandar a la misma publicación con el ánimo de superarse. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil y que no les haya aburrido demasiado también. Excelente, doctora. Una brillante exposición que usted ha hecho y me parece que todo el que pueda ver este material audiovisual se va a beneficiar y creo que a partir de este momento tendremos antes y después de su conferencia. Ojalá. Creo que la audiencia se va a animar, no importa el nivel entre los estudiantes, los internos, los residentes y nosotros mismos, los especialistas. Tenemos muchas preguntas. Hay un número importante también que se ha ido contestando en la medida que usted ha ido escribiendo. Le voy a resumir así entre una y otra. ¿Cuántas palabras clave es lo máximo permitido? Pregunta Medegilda Familia Nova. Bueno, cada revista tiene sus normas, eso suele ponerse en las instrucciones a los autores, pero la verdad es que no más allá de 4 o 5 palabras clave valen para localizar e indexar un artículo hoy en día. Ya saben que existen 2 formatos importantes para buscarlos, que son lo que llamamos los tesauros, los contenedores de todo el conocimiento sobre una materia y que están tanto en inglés como en español. Entonces pueden ahí localizarlas, pero según hay determinadas especialidades que son prácticamente intuitivas y que tienen que ser claras, no contener preposiciones, pero lo normal es que más allá de 4 o 5 no sean necesarias. Nos pregunta Starling Villar que más o menos qué cantidad de tiempo usted entiende se dedica las personas que están comenzando, que están iniciando en la redacción de un artículo científico para publicarlo. Más o menos, ¿cuál es el tiempo promedio? ¿Tiempo promedio para elaborar el artículo? Sí. Pues al principio mucho, porque como hemos dicho hay que releer y releer, dárselo a ver a una persona que esté más experimentada. Yo recomiendo al principio, la primera vez, ir con calma, porque la frustración de que alguien haga un artículo con toda su ilusión, lo mande y se lo rechacen, es tremenda. Entonces merece la pena dejarse asesorar por alguien que haya publicado antes, que un ojo ajeno lo lea y que el mismo autor se ponga la pauta, todo esto que hemos contado en un papelito al lado y repase. A ver, mi introducción cumple este tamaño, cumple este aspecto, es clara, tiene un objetivo, el material y método, o sea, que vaya analizando cada parte de lo que ha escrito muchas veces, que relea y que relea. Y cuando ya lo tiene claro, entonces lo envíe, porque muchas veces por la prisa
Cuando nos lo rechazan, nos frustramos, o el jefe de servicio nos dice, ves, te empeñaste en publicarlo, te lo han rechazado, no pierdas más el tiempo, dedícate a otra cosa, ¿no? Y entonces nos vamos quedando por el camino. Es importante tener la aceptación o el visto bueno, o por lo menos que nos lo manden revisado. Nos pueden faltar cosas, pero no nos lo han rechazado y eso ya nos va a animar, ¿no? Tiempo, la palabra es tiempo. Gracias. Mauricio Vicencio desde Chile nos pregunta sobre las diferencias entre la creación de un artículo y el convertir una tesis en un artículo científico. Claro, es complicado porque cuando un autor ha hecho una tesis es como un hijo, ¿no? Sabemos el trabajo y el tiempo que lleva hacer una tesis doctoral y entonces reducir algo que es un libro así de gordo a veces a un artículo de 15 páginas es como si tuviéramos que ir desmembrando a ese hijo, ¿no? Y quitándole parte. Entonces cuesta mucho trabajo, pero constantemente lo mismo. Tengo que tener delante formato. El artículo tiene que ser de esta estructura y no puede contener más. Tengo que saber condensar. O lo que también puedo hacer, tengo que saber sacar de una tesis, me pueden salir 2 o 3 artículos, porque pueden tener campos diferentes o dirigidos a públicos diferentes. Entonces no intentemos, porque a todo el autor va a intentar convencer al director de que su trabajo es súper importante y el director y los revisores solo tienen el bolígrafo de tachar. Esto sobra, párrafos, no me cuente esto ya me lo sé, condensar. Muy bien. Néstor Grullón y Carla Espinosa hacen más o menos la misma pregunta y preguntan con relación a las referencias de artículos anteriores. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo es permitido revisar hacia atrás? Usted mencionó, por ejemplo, que si había literatura de los años 90, pero resulta que hay, usted está haciendo un artículo de algo ahora en el siglo XXI, en el 2020, y por alguna razón las bibliografías que se consiguen son de los años 90. Me gustaría un comentario, además de la pregunta de ellos, de hasta dónde nosotros debemos buscar hacia atrás que sea válido la bibliografía, y hago el comentario de situaciones en las cuales yo he tratado de revisar artículos sobre un tema en específico, por ejemplo, quemadura en embarazada, y resulta que me doy cuenta de que lo que han publicado básicamente está en los años 90 o comienzo del año 2000. Bueno, un investigador debe revisar todo. O sea, si yo voy a hacer un trabajo sobre un tema, tengo que ver todo lo que hay en la literatura y me lo tengo que estudiar todo. Otra cosa es luego qué número de esas citas que yo he estudiado, que pueden ser 100, pongo en el artículo. Me tengo que limitar al número que la revista me dice, si me dice un número, y si no me dice, pues a un número que sea coherente. Y tengo que seleccionar. Evidentemente no hay un tiempo para atrás suficiente porque puedo tener que citar la primera vez que se describió esa patología, que fue en el año 1915, pues puedo citar la cita original y puedo citar la última de lo último que se ha publicado, que puede ser del año pasado, pero también me puedo encontrar, como bien dice, algo sobre lo que hay una laguna, ¿no? Y ha habido durante una serie de años se publicaron, pero a lo mejor pongamos que desde los años 60 para acá no hay artículos. Tengo que justificarlo en mi discusión. Cuando estoy haciendo el comentario, ahí diré la bibliografía que he encontrado, pues los trabajos más recientes al respecto son de este año, con lo cual hay una laguna hasta la fecha actual y entonces al revisor ya no le extrañará que en la bibliografía se encuentre que todas las citas son anteriores a 1960, porque queda justificado. Siempre hay que justificar todo lo que pongamos, no pensar que lo van a entender, porque los revisores no saben de todo. Se les manda el artículo a los revisores más especializados en el tema, pero lógicamente si lo que el autor está investigando es una novedad, el revisor no tiene por qué saberlo, hay que explicarle. No existe bibliografía más reciente por este tema. Y luego, dentro de las 100 citas que yo he estudiado, seleccionar las más importantes. Si he citado la técnica original, no hace falta que por el medio cite las 400 evoluciones, sino que ya me vengo más al tiempo actual. Siempre seleccionar. Por eso es muy importante tiempo. Y para el autor yo sé que es muy importante, si ha leído las 100 citas, quiere poner las 100, pero no es viable. Hay que saber elegir. Hay que saber elegir texto, hay que saber elegir citas, hay que saber elegir fotos. Mando 50 fotos y ya ustedes eligen las que crean más importantes. No,
Eso ya le va a caer muy mal al revisor porque le está dando mucho trabajo. Tiene usted que decirme cuáles son las más importantes. Hay que seleccionar. El trabajo de escribir un artículo es una selección constante, un ir dejando cosas al otro lado de la mesa. Sí. Pregunta Pamela, como estudiante o interno, ¿qué estrategia usted recomendaría para que los estudiantes se acerquen a una persona y poder publicar? Claro, esa es muy, muy importante, la labor de los tutores. Los tutores, tanto durante la etapa universitaria como en la formación especializada, hay siempre un tutor de residentes. No, si no nos dirigimos al jefe de servicio, está muy ocupado, bueno, está para otras cosas, pero hay un tutor de residentes. Y una labor del tutor no debe ser solamente el hacer las sesiones clínicas o pasar examen, sino guiar la producción científica de sus residentes o de sus alumnos. Y tiene que estar para eso, para que nos podamos dirigir a él y para decirle, doctor, puede decirme, puede leer esto, puede ver si estoy haciéndolo bien, cómo tengo que hacerlo. Y esa labor de los tutores yo creo que falta mucho, sobre todo en la práctica médica, en los servicios. El tutor de residentes suele ir más a la práctica clínica. Y a veces nos encontramos que es que el tutor, tanto en la universidad como en la carrera especializada, no ha publicado, no le gusta publicar, entonces no le va a gustar que le vengan con este tema. Pero por eso sería muy importante que a la hora de obtener esos cargos de tutoría fuera gente que esté habituada en la producción científica, porque somos científicos, como médicos somos científicos y es una labor muy importante que no debe faltar. Nos pregunta Miguel, y creo que además de la conferencia suya, que el que la vea con eso tiene para animarse a hacer la publicación. Si usted recomienda alguna publicación escrita sobre lo que usted ha comunicado en el día de hoy, si hay alguna publicación en específico que el que no haya podido ver esta conversación suya, este video, o también pueda complementar lo que usted ha hecho maravillosamente en una hora, ha podido resumir lo que yo entiendo que es todo un taller, señores. La doctora ha hecho en una hora, ha condensado lo que probablemente sea un taller de 4 a 6 horas sobre cómo hacer una publicación científica. Y así que algún material anexo, doctora, que usted pueda... Sí, hay materiales. Realmente, como bien dicen otros, cuando hacemos los cursos de redacción son de un día completo. Y hemos hecho aquí, tanto en la Sociedad Española de Cirugía Plástica, se suele hacer uno anual, y en muchos países de la Federación Ibero-Latinoamericana hemos hecho en colaboración con universidades locales, que ha sido muy interesante porque no solamente han llevado a los especialistas de cirugía plástica, sino a muchos posgrados, como creo que hoy está sucediendo aquí, ¿no? Que están atendiendo médicos en formación, residentes de posgrado, etcétera. Entonces, en ese curso hablamos de esto más detallado, pero también hablamos y llevamos a un fotógrafo que nos explica cómo hacer la fotografía, a un estadístico, porque nosotros somos médicos y tenemos que basarnos en alguien. Cuando decimos quiero hacer este estudio, tenemos que ir al estadístico y nos tiene que hacer las tablas de cómo quiere que recojamos los datos para que luego los analice. Si lo hacemos al revés y nos presentamos con los datos, el estadístico muchas veces nos va a decir que no le valen. O sea, que esto es un trabajo de equipo importante y todo eso lo explicamos. Pero como metodología de apoyo, yo les recomiendo, y le voy a mandar a usted, doctor, para que lo compartan ahí en los enlaces que tienen, un enlace que está en acceso, son unas monografías que edita la Fundación Antonio Esteve, aquí en España, que fueron con los que primero empezamos nosotros haciendo estos cursos. Asistimos primero como oyentes, eran cursos de redacción científica generales, no dedicados a nuestra especialidad, y luego de ahí nosotros los hicimos más directos a nuestra especialidad, pero tiene unas monografías que están colgadas en acceso abierto en su página web que pueden descargar y que precisamente hablan de cómo hacer preparar un artículo científico, cómo hacer una investigación de metaanálisis, cómo hacer una presentación oral en un congreso. Tienen ahí un amplio listado en el que pueden ir buscando y encontrarán cosas que les pueden interesar. Yo le voy a mandar el enlace. Excelente. Señores, nosotros no queremos abusar del tiempo de la doctora. Recordarle que en España estamos a la medianoche, hay 6 horas de diferencia. Bueno, creo que las expectativas han sido superadas. Yo prometía un bocato de cardenales y creo que así ha sido. Estamos recibiendo mucha retroalimentación positiva de académicos, de estudiantes, de médicos del sector salud.
Así que creo que ha llegado donde queríamos llegar. La voy a comprometer por la amistad que tenemos de que podamos hacer conjuntamente con las universidades, con la ADOFEN y la Academia de Medicina, un curso taller parecido a ese, donde podamos tener un fotógrafo, un estadígrafo y por supuesto usted liderando la parte de la publicación, conjuntamente con personas también que ya tienen un perfil y una tradición de publicación, que tenemos varias personas en la Academia de Medicina y en otras academias. Y entonces hacer esos talleres, porque definitivamente hemos hablado de cómo investigar, los procesos que hay que llevar para que una investigación sea correcta, adecuada, pero también usted ha hablado de la importancia que tiene de contar lo que hacemos, claro, para que los demás lo conozcan. Sumamente complacido, quiero agradecer a Diario Salud, a Miguel Sáenz, la colaboración, al apoyo logístico de Farmacias Carol, que siempre ha estado con nosotros, a todos los presentes aquí, a toda esa gente de Latinoamérica que hemos visto, de Paraguay, de Chile, de Guatemala, de Venezuela, y se me pueden escapar algunos otros países hermanos, y también de toda la geografía nacional. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Para mí un placer, y ya saben que siempre encantada en lo que me pidan, y más para ustedes. Saben que si tengo alguna debilidad es por su país. Encantada. Bueno, muchas gracias, doctora, por sacar su tiempo y el sacrificio, que sabemos que es muy de noche ya en España. Así que muchas gracias por su tiempo. Y quiero también avisarle a todas las personas que yo sé que he podido identificar acá, que de otros países también que están escribiendo, que Diario Salud se compromete con todos ustedes para difundir cada vez que logren una publicación en una revista, para ponerlo como noticia dentro del medio también, así se motivan un poco. Y también si quieren ir ensayando para dirigirse a la comunidad nuestra, no ya como un artículo científico, puedan ir redactando esos casos clínicos y ir colaborando, como lo he hecho con los estudiantes de medicina, que tienen su boletín dentro de Diario Salud, tienen un boletín especial que solamente ellos son los que publican y tienen su comité editorial y todo. O sea que cuenten con nosotros para darle apoyo, y muchísimas gracias a todos los presentes. Unos recordatorios: recuerden que tienen un certificado de participación a esta conferencia. Mañana van a recibir un correo 24 horas luego, o sea, mañana a las 5 de la tarde. Y en ese proceso van a seleccionar un enlace que estará disponible, pondrán sus datos ahí en ese, como quiere que salga su certificado, y van a poder imprimirlo. Solamente los certificados están disponibles para personas que se inscribieron por esta vía. Las personas que los vieron en las redes sociales no tienen participación. Si quieren hacerlo, si tienen que entrar a la plataforma, que pueden hacerlo en diferido y cursar el tiempo requerido para esta conferencia. Así que muchísimas gracias, señores. Buenas noches, doctor. Doctora, bueno, pues nada, señores, muy complacido en nombre de la Academia Dominicana de Medicina en su conferencia virtual mensual. Muchas bendiciones, y a la doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches, señores. Gracias. Adiós.